Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Martel Campos y en esta ocasión este video va dirigido para mis queridos alumnos que estudian en la escuela secundaria Maximino Ávila Camacho, especialmente los estudiantes de primero C y primero D, que bueno, querido estudiante, este video va para ti. Espero que este contenido que vayamos a explicar y abordar te sea de mucha utilidad para tu desarrollo de este nivel secundario. En este tema o en esta ocasión vamos a tocar el tema profundamente sobre lo que son movimientos literarios. Pero aguarda un momento, hay bastantes movimientos literarios y tú cuando curses segundo y tercer año te darás cuenta. Pero en esta ocasión te quisiera yo aportar sobre lo que es el futurismo. El futurismo es un movimiento literario que a continuación hablaremos sus características, sus definiciones, su motivo por el cual surge y, sobre todo, que en pleno siglo XXI lo seguimos viviendo. Comencemos con la definición, ¿qué es un movimiento literario? Pero para entender esta definición, yo quisiera desmenuzar las palabras. Separemos movimiento y la palabra literario. Comencemos, ¿qué es un movimiento? Un movimiento, ya sabemos todos, se le conoce a esa acción que produce un cuerpo o un estado al moverse del lugar y cambiarse de un lugar a otro. Eso es un movimiento. Yo me muevo, de izquierda o derecha. Pero un movimiento literario no es moverse, sino más bien es una tendencia, es un cambio que consta más bien de reunirse, de una reunión de varios escritores, autores, pensadores, filósofos, personas que tengan esta doctrina literaria y que quieran compartir las mismas ideales, los mismos objetivos, si podría decirse así, para lograr un cambio en la sociedad, aportar algo nuevo y generar conciencia en la sociedad que se está viviendo, en el contexto histórico, etc. Eso es un movimiento literario. Bueno, entremos a materia. ¿Qué es el futurismo? Yo sé que tienes muchas preguntas. ¿Dónde surgió? ¿En qué año? ¿Quién lo creó? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué utilidad? Ok, yo te lo voy a explicar paso a paso. El futurismo es importante ubicarnos en el contexto histórico del siglo XX. Italia. Imagínate a Italia en un siglo XX donde la época realmente era un poco ambigua, era fría, era muy objetiva. Surge una persona que en este momento te va a salir en la pantalla la cara y el rostro de Tommaso Marinetti. Tommaso Marinetti es considerado el padre del futurismo. Justamente, y si podríamos ser objetivos, en la fecha del 20 de febrero de 1909, Tommaso Marinetti, esta persona que es dramaturgo, escritor, poeta, filósofo italiano, decide publicar en el periódico Le Figaro un escrito futurista. Oiga, profe, ¿cómo que un escrito futurista? Bueno, el escrito futurista no realmente tiene que hablar sobre el futuro, ¿no? Tommaso Marinetti quería romper con lo que ya estaba viviéndose. Italia, para poder explicarte yo, Italia estaba estancado en el tiempo. No le gustaba la globalización, la tecnología, no le interesaba desarrollarse en la industria, socialmente todos estos contenidos, estos elementos estaban estancados en Italia. Y Tommaso Marinetti decide protestar mediante una nota periodística en el periódico Le Figaro, que realmente el futurismo debe de surgir en Italia. Varias naciones ya se estaban desarrollando, entonces, ¿por qué Italia no? El futurismo tal cual es eso. Oiga, profe, entonces, ¿cuáles son las causas del futurismo? Bueno, si no te quedó claro, la causa principal del futurismo fue romper con la antiglobalización en Italia. Italia, como te mencioné anteriormente, era un país bastante estancado en la historia, en la economía, en la cultura, en la tecnología principalmente, en la sociedad. La ideología de la Italia del siglo XX era bastante conservadora. No le interesaba desarrollarse en la tecnología, en las culturas, en globalizar el idioma italiano, que entre el inglés, que entre el español, que entre el chino, etc. Entonces, Tommaso Marinetti dijo, no,
nosotros tenemos que desarrollarnos. El futuro viene y viene muy pesado, muy interesante. Entonces tenemos que aprovechar todos los beneficios que ya nos están brindando otros países para globalizar nuestro mismo país y desarrollar nuestro futuro hacia un mundo mejor. ¿En qué momento entonces inicia el futurismo? Como mencioné anteriormente, inicia en el año 1909, en el siglo XX. Pero curiosamente se cruza la época moderna o la era moderna. ¿Qué es eso, profe? La era moderna, donde la industrialización, las máquinas, el automóvil, el tren vía, todo eso, esos conjuntos y elementos creados por el ser humano comenzaban a surgir a nivel mundial. Pero Italia no quería quedarse atrás. A Italia no le interesaba realmente tomar en cuenta esos elementos, pero a Tommaso Marinetti sí. Y Tommaso Marinetti hizo lo que protestaba: no quedarse atrás y involucrar a Italia en esos nuevos elementos evolutivos. ¿Qué buscaba realmente el futurismo? Romper con el pasado. Y Tommaso Marinetti propuso quemar museos, romper estatuas o monumentos, todo lo que tenga con la doctrina del pasado que nuestros ancestros crearon con mucho amor, porque es histórico. Tommaso Marinetti propuso quemarlo, destruirlo, desaparecerlo de la faz de la tierra. ¿Por qué? ¿Con qué utilidad? Con el simple objetivo de que para él y para la doctrina futurista, el museo y el monumento eran elementos que esclavizaban a la sociedad hacia el pasado. Entonces los monumentos y las bibliotecas simbolizaban un retraso, algo que ahorita en el siglo XXI realmente suena algo absurdo, pero en ese momento no era tan absurdo. Ok, ya, basta de tantos rodeos. ¿Cuáles son esas características que le dan identidad al futurismo? Bueno, para Tommaso Marinetti, el futuro era igual a juventud. Y la juventud era igual al sinónimo de movimiento. ¿Cómo es eso, profe? ¿Qué es eso de futuro y juventud? Bueno, para Tommaso Marinetti, nosotros, los muchachos de hoy, somos el futuro del mañana. Entonces, la juventud simbolizaba el futuro, el movimiento, lo que nunca iba a acabar. ¿Y cuáles son esas características, las palabras claves que caracterizaban al futurismo? Son simples y pon atención. Era el peligro, la velocidad, la ferocidad, la lucha y la valentía. ¿Cómo identifico eso? En una pintura, por ejemplo, futurista. Observa bien estas pinturas que te aparecerán a continuación. Ok, podemos observar el primer ejemplar futurista en las pinturas. Como podrías observar e identificar, en las tres pinturas se observan líneas. Esas líneas simbolizan futuro, fuerza. Las líneas son la principal característica de la pintura futurista. ¿Por qué? Porque una línea simboliza un inicio y un final infinito para el futurismo. Y podemos observar la primera pintura de Mario Sironi, que todos son autores italianos que hay que mencionar. Urban Landscape, que en español significa urbanización o sociedad urbana. Y podemos observar que hay industria, ya hay edificios, hay trenes, hay autos, lo cual en el siglo XX era un poco raro. Podemos observar la siguiente imagen, la siguiente pintura de Luigi Russolo. Se titula la pintura Dinamismo del automóvil. Aquí es un homenaje al automóvil, donde el futuro del mañana es la velocidad. Y para el futurista y para Tommaso Marinetti, el automóvil simboliza el futuro. Y por último, tenemos a David Burglu en su pintura futurista Woman, que significa mujer futurista. También hay que mencionar que el futurismo se basa en el feminismo. Le da mucho hincapié a la mujer. Y la mujer es un punto clave en este movimiento literario, ya que la mujer comienza siendo una mujer esclavizada, una mujer utilizada como objeto sexual, una mujer siendo un cero a la izquierda, y con el paso de los años y de los siglos, para el futurismo la mujer va a terminar siendo una persona con derechos, con valores, con favoritismos, con oportunidades. Y esto es un homenaje a la mujer. Ahora bien, querido alumno,
Escucha bien estas dos preguntas generadoras que te voy a compartir. ¿Cómo se representa el futurismo en pleno siglo XXI? ¿Realmente el futurismo hace presencia? ¿Sigue vivo en nuestra sociedad mexicana o a nivel mundial? Ponte a pensar en eso. A mí, por ejemplo, se me ocurren los siguientes ejemplos. En el aspecto cinematográfico, cabe recalcar que esta película que voy a dar mención se filmó en el siglo XX, pero involucra ya el siglo XXI. ¿De qué película me refiero? De Volver al Futuro. Esta película fue filmada en los 80s, pero ya involucraba y ya se hablaban de cosas de los 2000. 2015, por ejemplo. Ya se hablaba de un vehículo volador, se hablaba de una patineta voladora, se hablaba de los tenis Nike que se abrochaban solos, se hablaba de delincuencia, se hablaba ya de un presidente negro, se hablaba de los hologramas, de muchas cosas que en ese tiempo del siglo XX todavía no pasaban, pero que el director de esta película ya proyectaba. Es un ejemplo de un futurismo. También se me ocurre en la tecnología, en pleno siglo XXI, que por ejemplo ustedes a lo mejor en casita ya tienen celulares, smartphones, pero podemos darle mención al iPhone 12, que en este año salió, emergió con 3 cámaras y que vaya, es un elemento indispensable para el ser humano. Imagínate, en ese tiempo del siglo XX no se hablaban de cámaras portátiles en un celular, ni siquiera de un touch. Y ahorita en estos momentos estamos viviendo con un celular con 3 cámaras, hasta 4. Es algo bastante exagerado hablando de tecnología. Hablando de automovilismo, podemos involucrar al Tesla. Los Teslas que ya no necesitan gasolina, se recargan de energía eléctrica. Entonces ya son aspectos que se están cumpliendo por el futuro. Y por último, y no menos importante, darle mención al movimiento feminista. El movimiento feminista surge desde el siglo XX, hay que reconocerlo. Pero en pleno siglo XXI se está escandalizando y agudizando bastante en nuestro México y a nivel mundial. Entonces, a mí son ejemplos que a mí se me ocurren. Pero a ti como alumno, yo quisiera que escribas abajo en la caja de comentarios algún otro ejemplo. Y por favor, de tarea, te hago como reto. No lo ves como tarea, hazlo como reto. Haz una pintura, que pongas en práctica tus habilidades de dibujo, de trazo, reflejando e imaginando un México en el 2050. ¿Cómo te imaginas a un México en el 2050? Exprésamelo en una pintura. Te lo reto, por favor. Por último y para terminar este video, les quiero compartir esta frase célebre de Tommaso Marinetti, que dice así: un automóvil veloz es más bello y excitante que una escultura esculpida por Miguel Ángel. Ustedes me dirán su opinión. Mi nombre es Rodolfo Martel Campos y esto fue El Futurismo, un movimiento literario que no tiene fin. Hasta la próxima.